A continuación, para dar inicio a la exposición, quisiera presentar a la expositora que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Marcela Villegas Otárola. Ella es educadora diferencial con mención en trastornos de aprendizaje específico y trastornos de audición y lenguaje. Ella es diplomada en psicopedagogía de la discapacidad intelectual. Es diplomada especialista en espectro del autismo, posgrado en necesidades educativas especiales por autismo y trastornos generalizados del desarrollo. También es diplomada en estudios avanzados en psicología, aprendizaje y educación de Espacio Europeo. Tiene una certificación oficial en método Teach, especialización en CERT Model, y el test A22. Y actualmente es profesional del equipo de atención a la diversidad del Ministerio de Educación, desplegando la ley de autismo en educación. Así que dicho esto, le doy el pase a Marcela para que empiece con el seminario. Gracias, Marí. ¿Me dejas compartir pantalla? Ahí estamos. Agradecer que me acompañes hoy día, como en otras oportunidades, y darle la bienvenida a todos los participantes de este seminario. Bueno, contarles un poquito que me dedico al tema del autismo, como algunos de ustedes deben saber, hace muchísimos años. Y el ámbito que habitualmente desarrollo es el ámbito de la educación inclusiva y del autismo. Sin embargo, también he transitado hacia modelos más clínicos que me han permitido conocer el espectro en su gran magnitud, en su gran variabilidad. Y en esta oportunidad, tal como decía Marí, estamos desarrollando un curso sobre evaluación diferencial en autismo y otras condiciones del neurodesarrollo, y como es una muy buena práctica de ADIPA, ofrecemos siempre a la comunidad un seminario gratuito para poder conocer de qué se trata esta temática. Entonces hoy día nos vamos a preguntar, antes de cualquier pregunta que viene al final de la sesión, vamos a preguntarnos sobre autismo y el abordaje diferencial de condiciones diversas del neurodesarrollo. Porque hoy día, con la alta prevalencia que tenemos respecto de la condición, se están generando muchas em, confusiones respecto de lo que sería autismo y de lo que no sería autismo. ¿Por qué? Porque al ser un espectro y desde 2013 tener tanta variabilidad, en general se han producido algunas situaciones en donde una 2-2, por ejemplo, da positivo o da negativo y no se reconoce o se reconoce el espectro. Y para eso no es necesario solamente saber de una prueba en particular, sino que poder identificar y comprender lo que significa autismo y cómo lo estaríamos conceptualizando. Entonces, dicho esto, em, vamos a hacer una aclaración para que podamos ponernos de acuerdo en cuál es nuestro marco de referencia. Lo primero, hay que decir que el concepto autismo, para poder hablar de una condición del neurodesarrollo, tiene distintas conceptualizaciones según el ámbito de trabajo en el cual nos desempeñemos. Y no es que un vocabulario sea mejor que el otro, sino que responden a lógicas distintas. Entonces, de una perspectiva médica, claramente y evidentemente vamos a hablar de TEA, de trastorno del espectro autista. Desde un punto de vista psicológico, vamos a hablar de que es un neurotipo, por lo tanto, que contiene o representa una gran diversidad de procesamiento de la información por una base fisiológica diferente del sistema nervioso central. Y desde el punto de vista psicosocial, vamos a hablar de un aprendiz divergente que desarrolla el aprendizaje de manera distinta, tanto aprendizajes formales como informales, y que requiere de ciertos apoyos. Y por supuesto, aprovechar de saludar a la comunidad autista que hoy día nos acompaña y pedirles disculpas si en algún minuto se hiere alguna susceptibilidad, alguna sensibilidad, porque es muy odioso escuchar hablar de autismo en tercera persona. Entonces, pedir las disculpas correspondientes y señalar que solamente lo hacemos con fines formativos. Desde esa perspectiva inclusiva y neuroafirmativa, el autismo es una identidad y que constituye finalmente una identidad que es inherente a la persona y que no separa en
niveles uno, 2 o 3, ni tampoco si es sindrómico, si es idiopático, sino que la identidad autista, como la Sociedad Autista Organizada ha definido, es una forma de funcionar, una forma distinta de percibir la realidad, de interactuar con el entorno. Entonces, obviamente que según el ámbito donde nos desempeñemos y el ámbito donde estemos trabajando o desarrollando nuestros saberes y nuestro conocimiento, vamos a estar en distintas lógicas. Y hoy día vamos a hablar desde una lógica biopsicosocial, pero también nos vamos a adentrar en un ámbito médico para poder entender aquello que se nos informa como profesionales del ámbito psicosocial, porque muchas veces tenemos unas confusiones respecto a lo que sería espectro y lo que no sería espectro. Entonces, desde esta perspectiva, esta es una definición absolutamente mía, por eso no tiene una cita, pero es lo que nosotros vamos a entender para este seminario y para el curso que vamos a desarrollar con la neuropediatra súper destacada de la región de Valparaíso, Stephanie Marín. Vamos a hacer un curso que tiene tres clases y ella va a ver todo lo médico, pero en este seminario también vamos a revisar esta definición para poder tener claridad de qué estamos hablando cuando hablamos de autismo. Entonces vamos a hablar de un fenotipo evolutivo diverso. ¿Ya? Una forma de funcionamiento distinta respecto de qué? Respecto del desarrollo típico. Eso inmediatamente nos deja claro que yo me estoy posicionando desde una perspectiva evolutiva, ¿ya? Y desde una perspectiva evolutiva voy a entender que el fenotipo, que es una forma de funcionamiento, existe o no existe según lo que nosotros entendamos como desarrollo típico. Este fenotipo evolutivo diverso, esta forma de funcionar distinta y de transcurrir evolutivamente distinta, esta forma de presentación de hitos del desarrollo diferente, tienen un origen neurobiológico. Ya no existe duda al respecto de que el sistema nervioso central funciona, se estructura, evoluciona de una manera distinta y ese origen neurobiológico tiene una carga genética con alta heredabilidad. Hoy día no hay un marcador biológico en todos los casos de autismo, pero no hay duda de que habría una diferenciación respecto al desarrollo evolutivo desde la primera infancia. 0 a 3 años es cuando se manifiesta con mayor claridad. Este fenotipo evolutivo diverso se caracteriza por desafíos ampliamente variables en dos dominios evolutivos fundamentales, que son los criterios diagnósticos esenciales, que son los elementos de comunicación social y de flexibilidad cognitiva. Perdón los perritos que andan por allá afuera, no les avisé que había seminario, pero no me hicieron caso. ¿Ya? Entonces, en esos dos dominios evolutivos fundamentales, comunicación social y flexibilidad cognitiva, es donde encontramos todos los indicadores que nos permiten levantar el diagnóstico. Pero sin embargo, también tenemos que decir que este fenotipo se manifiesta asociado a un neurodesarrollo particular por causas o idiopáticas o sindrómicas. ¿Qué quiere decir esto? Que en la mayoría de los casos de autismo, diríamos del 75%, vamos a tener causas sin marcador biológico conocido. ¿Ya? El que no tengamos el marcador biológico exacto no significa que no sepamos que tiene una causa biológica. Y hay un 25-30% que tiene un marcador biológico, como lo tiene el síndrome de Down, por ejemplo, y ese marcador biológico está asociado a síndromes específicos. Por eso se dice que hay autismos idiopáticos y hay autismos sindrómicos. La palabra sindrómica siempre nos vincula a lo patológico. Desde un lenguaje neuroafirmativo no podríamos hablar desde esa perspectiva patologizante, pero hoy día solamente con fines formativos, didácticos y de formación nos vamos a adentrar un poquito en estas causas tan variables que se suscitan respecto de las causas probables del fenotipo evolutivo autístico. Esta notoria variabilidad, esta forma diferente de manifestación del autismo, se fundamenta la concepción entonces que surge en 1979 con Lorna Wine de que el espectro autista, el autismo sería un espectro, sería un continuo, lo que fue ratificado posteriormente por el español Ángel Rivière, que son los dos grandes exponentes de entender que este fenotipo, esta forma de manifestación evolutiva diferente, no es un síndrome nuclear. ¿Me voy explicando?
tienen muchas las cámaras apagadas, así que las que tienen la cámara prendida me hacen una ceñita, sí, te vas explicando bien y gracias, gracias. Después van haciendo las preguntas específicas. Hasta el 79 se creía que el síndrome autístico, el síndrome autista, respondía a solamente un trastorno nuclear que se comportaba de la misma forma en todos los casos. Y ahí teníamos una lista de chequeo muy rígida, muy fija, lo que fue evolucionando desde el 79 con Lorna White y Judith Gould, pasando al 97 por Ángel Rivière, que tiene el inventario del espectro autista, uno de los primeros documentos que tenemos respecto al espectro en habla hispana, hasta el 2013, cuando el DSM-5 determina que va a dejar de hablar de trastornos generalizados del desarrollo y de trastorno autista y de trastorno de Asperger y va a hablar de espectro autista, ¿ya? Entonces, desde esa perspectiva, ya sabemos entonces que este fenotipo evolutivo divergente es muy difícil de abordar de la misma manera, por eso abordaje diferencial, porque dentro de la misma conceptualización encontramos personas que presentan este fenotipo, pero con distintas características asociadas. Y eso genera mucha confusión en las comunidades educativas y también en el ámbito sanitario. ¿Por qué? Porque todavía, pese a que han pasado unos 40 años, todavía la gente sigue pensando en el prototipo autista, en ese chico que no habla, que no mira los ojos. Primero que todo es hombre, ¿ya? Y segundo es un hombre blanco. Y presenta una dificultad profunda en las relaciones humanas, por lo tanto no podría haber un autista, una mujer autista sociable, porque tenemos un estereotipo. Y tampoco podría, desde esa lógica tan antigua, poder haber un chico con síndrome de Down de fenotipo autístico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenemos una lógica muy antigua que sigue estableciendo al autismo como un síndrome nuclear cuando ya hay un consenso en la literatura científica de que estaríamos frente a un fenotipo de amplia manifestación y de amplia variabilidad. Y dentro de esa amplia variabilidad tenemos la mayoría de los casos de las personas autistas con causas idiopáticas sin marcador biológico y un porcentaje del 30 al 35% de causa sindrómica, donde sí es posible levantar un marcador biológico. Entonces, cuando las personas dicen, mira, es que el autismo no se sabe, no, sí se sabe. Lo que se sabe es que es de origen neurobiológico, que se aparece en la primera infancia, de origen genético con alta heredabilidad. Ahora, lo que no sabemos es si es epigenético, es decir, si la genética ha estado de alguna manera impactada por factores medioambientales. Y ahí está esa discusión. Esos factores ambientales no son las vacunas, no es el gluten, no es la mamadera plástica, no, son factores que van generándose en las personas, acumulándose generación tras generación. Y por eso es tan evidente encontrar un abuelo autista sin diagnóstico y después dos nietos autistas, dos primos autistas, padre, hijo, madre, hija. Ahora, dentro de esas causas genéticas, que hoy día se habla de epigenética, no hay en las causas idiopáticas un marcador biológico conocido. Ya solamente hay estudios de correlación. Por ejemplo, uno de los estudios que ha tomado más fuerza es cuando la edad del padre es superior, significativamente superior, y por lo tanto genera la posibilidad mayor de que haya un autista en su familia, que se manifieste el autismo, porque yo lo puedo tener en mi familia, pero no en todos los casos manifestarse. Por ejemplo, podemos tener un fenotipo cuando lo vemos porque hay un genotipo autista en mi familia, ¿ya? Que es una forma de estructuración genética, de funcionalidad genética. Un poco, y ustedes dirán, ¿qué hace una educadora diferencial que se ha dedicado a la educación inclusiva por tantos años, que implementa una ley a lo largo de los últimos tres, hablando de esto? Es porque cuando estamos en los contextos educativos y sanitarios, el abordaje es poco preciso justamente porque no hay una comprensión del espectro.
Entonces yo empiezo a prejuiciar necesidades de apoyo y creo que todos los autistas presentan buena memoria. Creo que todos los autistas tienen alta capacidad. Creo que todos los autistas tienen una inhibición social, porque hay un prototipo que no considera esta amplia variabilidad, ¿ya? Entonces, hay que pensar que el autismo se manifiesta de forma diferente en cada persona y que su evolución sigue diversas trayectorias. Y esas trayectorias va a depender de múltiples factores dinámicos. Por lo tanto, desde una perspectiva biopsicosocial, es súper importante que consideremos los factores personales, entre los cuales se cuentan las restricciones biológicas y las anomalías genéticas funcionales, los apoyos con los que haya contado la persona y las oportunidades y barreras que ha tenido dentro del contexto. Entonces, finalmente, la fuente del autismo es una parte del pronóstico. Yo puedo tener un autista de carácter sindrómico que evoluciona muy bien y puedo tener un autista de causa idiopática que no evoluciona. ¿Por qué? Porque confluyen dentro de esta interacción dinámica muchos factores que tienen que ver con la propia persona en interacción con el entorno y un entorno que contribuye al desarrollo o un entorno que lo obstaculiza. Entonces, ¿por qué una educadora diferencial habla de esto? Porque cuando esa profe se vincula con el ámbito sanitario, que podría ser cualquiera de ustedes, cuando el psicólogo, cuando el terapeuta ocupacional, cuando el fono se vincula con el ámbito biológico, puede entender mucho mejor por qué se desregula su usuario, su estudiante y su paciente. Cuando entiende que hay una lógica funcional del cerebro que lo hace más vulnerable emocionalmente, sensorialmente, lábil respecto de sus sensaciones o que tiene dificultades para aprender y que no tiene esa memoria visual talentosa y virtuosa que tienen un grupo importante de personas autistas. Y también vamos a encontrar autistas que no son hablantes y que aún así no son discapacitados intelectuales, o vamos a encontrar autistas que presentan un déficit atencional pero sin hiperactividad. Y así es como se va haciendo el rompecabezas que no representa el autismo. Sabemos que ya no podemos hablar del rompecabezas como representante simbólico del autismo, pero sí para los profesionales es un algoritmo muy interesante de analizar para poder diseñar la respuesta de los apoyos. Si yo sé que por ejemplo, que mi usuario, que mi cliente, mi consultante, mi estudiante presenta epilepsia, un trastorno del sueño y además tiene un marcador biológico que lo asocia a conductas impulsivas, yo voy a entender entonces que su manifestación autística es diferente a la de una mujer que no tiene el déficit atencional, que presenta una comunicación social efectiva y que es lábil emocionalmente, pero que no externaliza, sino que internaliza sus emociones. Y estos algoritmos son algoritmos que implican al profesional que trabaja en el ámbito a profundizar en esa tarea. Es decir, yo no soy experta en genética, pero sí tengo que conocer que hay síndromes específicos que contribuyen, que obstaculizan, que impactan negativamente sobre el desarrollo evolutivo de un autista y que no es el autismo propiamente tal el que me habla, sino que sus coexistencias, sus coocurrencias, lo que hablamos desde un punto de vista exclusivamente como comorbilidad, pero que desde un lenguaje neuroafirmativo es una coexistencia o una doble excepcionalidad. Y volvemos a tener este juego de palabras que a veces, cuando estamos recién empezando, puede generarnos mucho agobio, abrumarnos con tanta información, pero que a lo largo del tiempo paulatinamente, con formaciones más bien cortas al principio, vamos a ir subsanando esos dilemas. Desde esta perspectiva, cuando nosotros trabajamos con autismo, entonces, en este abordaje diferencial que considera que hay distintas condiciones del neurodesarrollo que se van asociando, que se van articulando, que van estableciendo un algoritmo distinto, nos vamos encontrando entonces
con algunas buenas prácticas y otras no tan buenas prácticas. Las buenas prácticas respecto del abordaje del autismo tiene que ver con el desarrollo del conocimiento. Yo no puedo hablar de autismo si no me meto en el tema de las neurociencias, si no entiendo las implicancias neuropsicológicas, si no tengo certezas al momento de orientar a la familia para una buena toma de decisiones y por sobre todas las cosas una planificación centrada en la persona, una planificación centrada en la persona considerando sus coexistencias, sus restricciones, sus intereses, sus habilidades, sus desafíos evolutivos. Cuando tenemos una mala práctica es cuando esa práctica está basada en la intuición. Y esa intuición genera mucha incertidumbre con familias muy desorientadas que no pueden mantener una consistencia en las decisiones y van transitando de una escuela a otra, de un centro a otro, de un profesional a otro, buscando reevaluar constantemente el funcionamiento de ese niño y de esa niña y corrigiendo cosas que son evolutivas, como que yo corrigiera al zurdo por escribir con la mano izquierda. ¿Ya? Entonces, la importancia de ampliar nuestro ámbito, nuestro dominio, los profesionales del ámbito médico hacia lo psicosocial y los profesionales de la educación hacia el ámbito biológico, solamente tiene puras cosas buenas, solamente ganancias, que es comprender que ese estudiante presenta una manifestación neurodiversa, neurodivergente, biológicamente distinta y que eso va a impactar en la manera en que yo tenga que brindar los apoyos, tenga que diseñar la respuesta educativa y también para las familias que nos acompañan. El entender la raíz del comportamiento de sus hijos y de sus hijas sí es importante. Llevo 26 años en el ámbito y por mucho tiempo se había dicho, mira, no es importante saber el diagnóstico. No, sí es importante. Es importante porque me permite tomar decisiones con certeza y saber cuándo es momento de desafiar a la persona en un desafío A y no subirme al desafío Z, sino que ir abordando dependiendo de la lectura que yo le dé a la persona en función de sus características biológica. Entonces, ¿cuál es la práctica basada en evidencia que los puede ayudar a los que están recién partiendo, que van un poco en la mitad, que están iniciando un proceso de acompañamiento a las familias? El tema es seguir una perspectiva biopsicosocial del desarrollo humano. El desarrollo humano se da en distintas dimensiones. No es un desarrollo lineal el del autista, como se pensaba antes de una perspectiva nuclear. Leo Kanner 1943, Hans Asperger 1944, sino que hay múltiples explicaciones que coexisten y que interactúan entre sí. Entonces, ¿puede ser que un chico nivel 1 en un minuto esté en el nivel 2? Por supuesto, porque puede haber situaciones que incrementan una barrera biológica. Por ejemplo, un chico autista que tiene un 30% de probabilidad de manifestar epilepsia y en ese transcurso del tiempo de encontrar una medicación adecuada, por supuesto que esto va a impactar en su sueño, en su alimentación, en cómo llega al establecimiento. Y cuando yo supero eso, vuelvo a la trayectoria evolutiva que siempre es de menos a más. Por otra parte, una buena práctica está centrada en el principio de la neurodiversidad y no intenta erradicar ni mitigar el autismo, sino que lo que intenta es comprender el autismo y diseñar los apoyos que la persona realmente necesita, quitando esos apoyos cuando ya no los necesita. Mientras desarrollo habilidades, ajusto el entorno y entiendo que ese cerebro distinto no es bueno ni es malo, sino que es. Y que no puedo separar lo que es la identidad autista de lo que es el funcionamiento autista. Entonces, cuando me preguntan, por ejemplo, la desregulación emocional de este chico que tiene un síndrome de Cri-du-Chat, que está dentro del autismo. Es poco probable que lo encuentren. Yo lo he visto 2 veces en mi vida, pero el Cri-du-Chat, por ejemplo, síndrome de maullido de gato, ¿cómo se manifiesta en la escuela? Es un chico que tiene muy poco control de impulso, es un chico que juega mucho con la comida y que regurgita y tiene mucha náusea, es un chico que tiene una dispraxia motora,
es un chico con déficit atencional y que coexiste con discapacidad intelectual. Por lo tanto, este chico autista, sindrómico por Cri-du-Chat, no tiene un cerebro bueno ni malo, sino que manifiesta su comportamiento, manifiesta un fenotipo biológico diferente. Y eso es súper importante porque cuando nosotros intentamos de ver el autismo de manera lineal, no encontramos las salidas, no encontramos la lógica de los apoyos, porque estamos pensando en superar el autismo y no en habilitar y acompañar ciertas funciones neuropsicológicas que contribuirían no a alcanzar el currículum o a dejar de ser autista, sino que a llevar una vida plena. ¿Ya? Y ese es el tercer elemento fundamental, que desde un abordaje diferencial tengo que entender que las trayectorias de vida son diferentes según cómo se asocian estas coexistencias. La trayectoria de vida de un chico con síndrome de Down, que está dentro del espectro, que presenta epilepsia, que tiene una discapacidad intelectual, es una trayectoria vital con propósitos diferentes, con abordaje diferente a lo que podría tener una mujer autista de alta capacidad, que es bilingüe, que no tiene déficit atencional, pero que tiene intereses profundos sobre la normativa y que, o intereses profundos en la informática. Y esas trayectorias educativas, los apoyos que le brindo a la persona A y a la persona B son diferentes porque no tiene que ver con el autismo. Entonces, cuando dice, mira, necesito tips para trabajar con personas con autismo, yo inmediatamente digo, uy, qué lástima, no te los puedo dar, porque no conozco a la persona y no conozco el entorno. Y por lo tanto, el cómo interactúa la persona con su desarrollo evolutivo, con el entorno, sus distintos desafíos, sus distintas exigencias, va a levantar las necesidades de apoyo, no el autismo en sí mismo. Si yo les digo, mira, este es un chico autista nivel 2, no dice mucho, porque no sé qué coexistencias tiene, en qué entorno funciona, cuándo se hizo el diagnóstico, si es hablante o no es hablante, si presenta alguna dificultad motora o no la presenta, y por lo tanto me voy quedando corta de recursos y es poco eficiente porque doy palos de ciego. ¿Ya? Entonces, hay que considerar muy bien que lo importante, una vez comprendida esta condición y el cómo se manifiesta en cada persona, levantar con claridad una evaluación exhaustiva de las necesidades de apoyo de la persona. Y esas necesidades de apoyo no están orientadas a mejorar el comportamiento para mí, no están orientadas a acceder al currículum establecido, sino que están orientadas, por favor, que no toque la pantalla porque olvidé desactivar las anotaciones, entonces me van a pintar la diapo, ¿ya? Mis disculpas por no haberlo hecho, pero se me pasó. Entonces, desde esa perspectiva, si yo levanto buenos apoyos es porque he comprendido estos algoritmos. ¿Ya? Esto es lo mismo que TikTok. Voy sumando qué es lo que voy buscando, cómo voy leyendo esa información y ahí me empiezo a dar cuenta que yo lo que estoy trabajando no es el autismo, lo que estoy trabajando son las habilidades ejecutivas, lo que estoy trabajando es la modulación sensorial, lo que estoy trabajando es la coordinación dinámica, son las habilidades emocionales, son las habilidades lingüísticas, comunicativas, pragmáticas. Entonces, es súper importante aquello. Y el último elemento que yo considero que es fundamental para los que somos profesionales de apoyo de cualquier ámbito es entender que yo no puedo mirar el autismo hoy si no lo miro desde el desarrollo evolutivo. Tengo que dejar de ver la conducta patologizante, tengo que dejar de ver la restricción y lo que tengo que ver es qué habilidades evolutivas no se han desarrollado y cuál es la escalada de esas habilidades evolutivas. Por ejemplo, si yo no juego con adultos, probablemente no juegue con niños. Si no tomo la cuchara, probablemente no tomo el lápiz. Si yo no me pongo los calcetines, probablemente no me pongo los zapatos. Si yo no me siento en el pupitre, en la mesa, es probable que yo no copie de la pizarra.
Por lo tanto, son habilidades que tienen una complejidad progresiva. Y cuando yo empiezo a trabajar el autismo desde la diada, solo comunicación social, solo intereses restringidos y estereotipados, yo diseño una respuesta que es poco efectiva, poco eficiente, porque no he hecho la lectura de cómo estos algoritmos se van uniendo y articulando para explicarme este fenotipo que yo veo, la conducta, utilizando eh, el modelo del iceberg, que es de Freud, no es actualizado, es de, de Sigmund Freud, psicoanalista. Y él hablaba de que la conducta es la punta del iceberg. Lo que yo veo es la punta del iceberg y se sigue utilizando en autismo. Si yo veo un aleteo, si yo veo una ecolalia, si yo veo una desregulación, lo que estoy viendo es eso, estoy viendo una desregulación. Lo que hay a la base, porque no modula bien las sensaciones, porque no percibe adecuadamente el entorno, porque la demanda es superior a lo que a las posibilidades evolutivas, porque el entorno no es comprensivo, porque es desordenado, porque no anticipa. Es decir, lo que yo veo, tengo que entender cuál es la lógica hasta llegar al cerebro. Y ahí el trabajo colaborativo y multidisciplinar es fundamental. Es fundamental tener buenos diagnósticos y buenas evaluaciones funcionales para que yo pueda desplegar los apoyos que son pertinentes y poder orientar a la familia y que ésta tenga consistencia en las decisiones que toma. No sé si les ha pasado, pero a mí muchísimo, de familias que van en una búsqueda constante porque todas las profesionales les van dando fotos de distintas tomas. Uno lo toma por allá, otro lo toma por acá, pero la gracia que tiene el abordaje integral en el autismo es articular lo que yo sé del cerebro, lo que yo sé del procesamiento de la información y lo que yo sé del entorno, de las oportunidades y las barreras que se levantan en ese espacio educativo, sanitario y familiar. Ahora, desde esta perspectiva evolutiva que yo les decía, en donde yo pongo una lupa, siempre me pongo atención aquí para poder entender a esta aprendiz, porque yo soy profe, soy educador y por lo tanto no le voy a hacer un electroencefalograma. No le voy a hacer tampoco un perfil sensorial, tampoco voy a aplicar una evaluación fonoaudiológica. Cuando yo tengo que diseñar una respuesta para una persona autista desde la lógica de calidad de vida, yo voy a ver sus habilidades evolutivas en los distintos dominios. Entonces me voy a preguntar, ¿cómo está en el ámbito del desarrollo sensoperceptivo? ¿Cómo está en el ámbito motor, en el ámbito comunicativo, lingüístico, en el ámbito social, en las funciones ejecutivas, en el pensamiento, en el aprendizaje escolar respecto al currículo? Entonces, tengo una mirada integral. Y cuando yo tengo esta mirada integral, puedo entonces tener una fotografía 360. Si no, me voy a quedar con una fotografía que es desde la cámara que yo la mire. Si soy terapeuta ocupacional y solamente miro su modulación sensorial, me voy a saltar un montón de otros elementos de los cuales no soy especialista y ahí la importancia del trabajo colaborativo, transdisciplinario, para poder levantar una respuesta consistente. En general, los chicos en Chile no están evolucionando lo bien que quisiera, ¿ya? En general, los chicos autistas están evolucionando más lento de lo que quisiéramos y no se está aprovechando tanto su potencial, porque en muchos lugares, en muchos espacios sanitarios, terapéuticos y educativos, lo que intento es mitigar lo que a mí como profesional me compete, pero no tengo una mirada general. No tengo una mirada integral, entonces le doy con el columpio, le doy con el PEX, le doy con el TEACH, le doy con el ajuste curricular, pero el chico se sigue desregulando, sigue sin controlar esfínter, sigue sin usar picto, porque no he podido tener esa mirada integral. Y ahora, ahí es súper importante acompañar a las familias, porque finalmente el coordinador de los apoyos es la familia. La familia puede transmitirnos adecuadamente esa información si es que nosotros le damos el espacio para hacerlo. Ahora, ¿qué es lo que señalo aquí? Tres ideas fundamentales para ir acercándome más a las coexistencias.
El autismo es una condición que yo llamo doblemente excepcional al neurodesarrollo. ¿Ya? Doblemente excepcional, ¿por qué? Porque por un lado manifiesta un desarrollo evolutivo diferente y un neurotipo divergente, pero además se manifiesta de diferentes formas. Sí, no solamente el autismo se distancia del desarrollo típico, sino que cada persona autista es diferente una de la otra. Y eso es súper complejo de manejar, porque ya yo puedo entender que tiene un desarrollo divergente, un desarrollo diverso, un desarrollo atípico, como le quieran llamar. Pero ese no es solamente el paradigma, sino que además de ser distinto respecto de los niños, personas, adolescentes de desarrollo típico, es diferente a otros autistas. Entonces, ¿cómo lo hago? Porque no tengo ningún marco de referencia único, sino que tengo distintos marcos de referencia, el desarrollo típico y el del autismo. Pero este chico se manifiesta distinto a todos los autistas que conocí antes. Entonces, cuando los profes nos dicen, mira, yo tuve un niño autista, pero era súper, súper bien portado, aprendía súper rápido, tenía mucha memoria, tenía excelente vocabulario, yo estoy comparando peras con manzanas. Porque ese sujeto, a pesar de ser autista y ser humano, es distinto totalmente a todos los autistas que he conocido y que voy a conocer. Y mientras más autistas conozco, mejor comprendo la condición, sin tratar de hacer mínimos comunes múltiplos. No hay un patrón. Hay sí indicadores que suelen ser similares, pero no existe un prototipo, un estereotipo autista. Las mujeres autistas no son de tal o cual manera. Los hombres autistas no son de tal o cual manera. Depende de todas las coexistencias y las implicancias y necesidades de apoyo que tiene la persona. Y en ese ámbito, cuando nosotros hablamos de la persona, yo voy a poner tres puntos que hay que tener en cuenta. Primero, las posibles coexistencias. Y fíjense bien en la ilustración que yo uso. Es una lana de múltiples colores que están absolutamente teñidas una con la otra. No es esta imagen. Este es el mito. El mito es que las coexistencias están muy bien organizadas y cada color de la coexistencia es único. Entonces, si yo tengo coexistencias, la gente cree que cada coexistencia, que podría ser autismo, déficit atencional, discapacidad intelectual, dispraxia motora, apraxia del habla, funcionan así. Y claro, trato de dar respuesta a cada uno de estos colores por separado. Pero la verdad, la realidad de lo que vemos es que el autismo se manifiesta así, que es al mismo tiempo distintos colores visualizándose según la luz. Para algunas personas esta lana es amarilla, para otras esta lana es morada, para otras esta lana es naranja, para otras es calipso. Porque va a depender de cómo el prisma que yo utilice para ver, y depende del día. Hay días en que me voy a poner este chaleco, un chaleco hecho con esta lana, y me voy a parecer que estoy vestida con un chaleco amarillo, de fondo amarillo, y otro día voy a visualizarlo como un chaleco de fondo azul o fondo calipso. Entonces, los profesionales y las familias hemos cometido por mucho rato el error de pensar que las condiciones que coexisten con el autismo se manifiestan de manera ordenada. Y ahí está la pregunta ante una desregulación. ¿Esa conducta inapropiada fue de autismo o fue de problema de conducta? Y esa diferenciación no existe. Toda la investigación nos habla de que la gran complejidad es que en esta lana multicolor hay veces que predomina el autismo, otras que predomina el déficit atencional, otras que predomina las dificultades de integración sensorial, otras predomina la evitación extrema de la demanda.
y por lo tanto no puedo definirlo de una única forma. Y me parece que ahí este paraguas, este espectro multicolor, lo representa muy bien. El autismo no es azul, no es morado, no es rojo, es multicolor como esta lana. Ahora, como decía yo anteriormente, cuando yo quiero analizar la trayectoria evolutiva de una persona autista, tengo que entonces entender la condición neurobiológica de base, ese cerebro, de qué manera se ha visto impactado, y ese impacto yo siempre explico que no hablo ni positivo ni negativo, es el impacto, se manifiesta, no pasa desapercibido, es un manifiesto. El autismo se diagnostica por manifestación, no se diagnostica por ningún examen, es la manifestación de la conducta. Va a depender de los intereses y las motivaciones, porque si una persona tiene motivaciones muy organizadas, me gusta la astronomía, me gustan los planetas, me gustan los soles, bueno, seguramente va a ser experto en aquello. Si a mí me gustan los números, también voy a ser experta en aquello. Si a mí me gusta el autismo, voy a ser experta en aquello. Y el gran desafío es generar estas motivaciones y estos intereses no necesariamente amplios. Yo solamente hablo de autismo, sino que sean efectivos. Si te van a gustar los dinosaurios, vamos a aprender muy bien los dinosaurios, pero no trato de erradicarte el interés y la motivación, porque esas son las pasiones que me vinculan con el entorno. Si yo te quito esas motivaciones, te quito esos intereses, bueno, me quedo sin nada, me quedo sin ningún repertorio, porque ese es mi interés, eso es lo que disfruto, eso es lo que me gusta, y desde ese interés voy abriendo hacia otros intereses. Y por otro lado, las trayectorias evolutivas también se van vinculando con estas posibles coexistencias que las he organizado en este listado, ¿ya? Y ustedes me van a ir contando después si hay alguna pregunta respecto a alguna de ellas. Pero esto es lo que suele haber. Estos son diagnósticos, por lo tanto, es un listado que no está hecho desde un lenguaje neuroafirmativo. Es un listado que está hecho desde la lógica médica, ¿ya? Lo que nos vamos a encontrar es que vamos a tener niños y niñas que pueden oscilar entre la alta capacidad y la discapacidad intelectual, siendo del espectro. Vamos a encontrarnos con personas que tienen déficit atencional, unos con hiperactividad y otros sin hiperactividad. Nos vamos a encontrar con trastornos del aprendizaje que no son específicos, no es una dislexia, no es una discalculia, porque eso tiene criterios de exclusión, pero que pudiese tener problemas para aprender. Nos vamos a encontrar en un 50-97% con problemas de conducta como parte de su coexistencia. Nos vamos a encontrar con trastornos del desarrollo del lenguaje, desde un trastorno del lenguaje de carácter semántico, sintáctico, fonológico, hasta una apraxia del habla que explica el no hablante. Vamos a encontrarnos con chicos que no constituyen, no están dentro del espectro, pero que tienen unas características muy similares que son los trastornos de la comunicación social o de mutismo selectivo. También nos vamos a encontrar dentro del espectro con trastornos del sueño, con dispraxia, que es esta dificultad de coordinación dinámica general, un 30% con epilepsia, trastornos de salud mental, que vamos a hablar de depresión, de trastorno ansioso, eh, mixtos, principalmente en autistas púberes o adolescentes niveles uno, mujeres, trastorno de la integración sensorial, un perfil de evitación extrema de la demanda y síndromes específicos. Entonces, esta lanita de múltiples colores, yo tengo que conocerla y tocarla y olerla y observarla muy bien para poder determinar cómo se hizo esta madeja y para poder entender que estas coexistencias, estos diagnósticos diferenciales van a confluir. Entonces, a veces nos vamos a encontrar con niños que tenían un diagnóstico de apraxia del habla puro y después nos damos cuenta de que ya no es solamente apraxia del habla, sino que está dentro del espectro. Nos podemos encontrar con niños que tenían un trastorno del desarrollo del lenguaje, pero que después manifestaron un déficit atencional con una afectación de la comunicación social, intereses restringidos y tengo un espectro del autismo. O también vamos a encontrar mujeres que han sido diagnosticadas eternamente con depresión endógena y que al momento de que van creciendo y van evolucionando me encuentro con que había espectro del autismo. Y por lo tanto,
La trayectoria es súper importante y no es que haya un mal diagnóstico antes, sino que el ser humano va evolucionando y el autismo que se manifiesta a los 3 años no es el mismo autismo que se manifiesta a los 16, porque ocurrieron múltiples procesos biológicamente determinados en interacción con un entorno que apoyó o que agudizó un desafío evolutivo. En lenguaje médico, alteración. En lenguaje neuroafirmativo, un desafío evolutivo. ¿Ya? Esto es como dos idiomas paralelos que siempre tenemos que ir, igual como cuando estamos hablando de una manera bilingüe, ya asociando el lenguaje más médico, que es legítimo, válido y tremendo aporte, a un lenguaje más psicosocial y neuroafirmativo, un lenguaje inclusivo que te permite hablar de desafíos atencionales y no de trastorno de déficit atencional. Por eso hablamos de niño autista y no hablamos de niño TEA, porque el niño no es un trastorno, el niño es un niño autista, ¿ya? Ahora, en síndromes específicos, y que es un ámbito que en el caso del curso que corresponde a este marco de este seminario, tenemos 6 que son los más habituales y en los cuales se debe profundizar más. ¿Ya? El síndrome de Down la lleva. El síndrome de Down, por mucho tiempo pensábamos, porque favorablemente no es que hayamos estado equivocados, es que no sabíamos. Las neurociencias y la neuropsicología han sido un regalo para la educación, para los profesionales del ámbito sanitario y del ámbito educativo, porque nos permiten entender entonces que puede haber un chico síndrome de Down que no va a desarrollar lenguaje, que tiene una distancia social permanente, que le cuestan muchísimo los cambios y todo lo que nosotros ya reconocemos en el autismo idiopático clásico. Tenemos el síndrome de X frágil, que se evalúa, se determina, se delimita con un cariograma, todos estos con cariogramas específicos, que son la prueba genética más básica que tenemos, ya para determinar cuáles pares cromosomas hay, si hay fracturas inespecíficas, si hay trisomías de algunos de los pares, si hay ausencia de algún brazo del X o Y. La esclerosis tuberosa, que se caracteriza por una afectación de la estructura del cerebro por aparición de algunos nódulos, el síndrome de Rett, que primero se pensaba que era solamente en niñas y ahora sabemos que en niños y en niñas y que tienen un perímetro craneano que no evoluciona, una microcefalia, y que fue sacado del DSM-5 porque él, no era idiopático, sino que era sindrómico. ¿Se entiende? La razón por la cual el síndrome de Rett, el síndrome de Down no están dentro del DSM es porque constituyen un espectro, pero que están en el margen de lo sindrómico, no en la causa idiopática, donde yo no conozco el marcador biológico específico. Aquí hay una condición de salud física asociada. Y en cambio, en el autismo idiopático no la hay. Y lo más cercano que tenemos a eso son los trastornos del sueño y de la epilepsia. Pero no tenemos un marcador biológico tan claro como en estos 6 síndromes. El otro, el síndrome de Angelman, el síndrome de Williams, que tienen todos estos 6. Mira, no sé si la esclerosis tuberosa, porque no me ha tocado nunca atender a un estudiante con esclerosis tuberosa, ¿ya? Pero sí el resto tiene fenotipo físico. Tiene una carita especial, tiene unas manos especiales, así como el que yo les contaba del Cri du Chat o del Prader-Willi, que no son tan habituales, pero si nosotros, yo vengo del mundo de las escuelas especiales antes de dedicarme a Alianza Inclusiva, que es la agrupación en la cual yo trabajo y que he fundado hace 8 años. Me moví en escuelas especiales y en escuelas especiales tú te encuentras con Prader-Willi, te encuentras con Cri du Chat, te encuentras con Cornelia de Lange, que son síndromes que están a la base de la manifestación autística, pero que tienen marcador biológico y que habitualmente tienen una coexistencia con retraso del desarrollo psicomotor, principalmente la hipotonía de la primera infancia, dificultades en la adquisición de la marcha, retraso en el desarrollo del lenguaje, es decir, hay una evidente, no hay una pérdida como en el autismo clásico, que hay una bajada a los 2 años, sino que acá desde el nacimiento yo visualizo una fascia distinta, unas manitos distintas, y aplico un cariograma, un electroencéfalo y me sale.
evidencia, ese es el marcador biológico. Y es la crítica que se le hace al DSM-5, que hizo una recategorización del espectro sin incorporar marcadores biológicos, como en este caso de los autistas sindrómicos. Ahora, respecto a lo educativo y al abordaje no hay ninguna diferencia. Si yo tengo que trabajar finalmente con un chico síndrome X frágil o un autista sin una causa biológica conocida, voy a hacer lo mismo, que es levantar el perfil de necesidades de apoyo desde una perspectiva evolutiva para poder diseñar respuestas pertinentes e integrales. Y ese es el propósito de este curso, de este seminario, y el que yo como educadora diferencial me meta en ámbitos de salud mental y de salud física que no siempre son cercanos al ámbito de la educación, pero en el caso del autismo, en estos años yo lo he visto como fundamental porque te permite entender, comprender y empatizar compasivamente con sucesos como las desregulaciones emocionales, que son tan clásicamente una causa de tensión en la comunidad autista y en las comunidades educativas, y que están absolutamente ligados a un cerebro altamente vulnerable al estrés, que tiene una dificultad para el control de impulsos por un prefrontal que ha evolucionado de una manera distinta, que requiere el trabajo en habilidades emocionales y habilidades sociales y comunicativas. Entonces, todos estos elementos finalmente en qué se canalizan, hacia dónde llegan, hacia dónde van, y por qué es la importancia del trabajo colaborativo. Porque cuando nosotros orientamos a la familia, diseñamos las respuestas educativas, tomamos decisiones terapéuticas de si va al terapeuta ocupacional o al fono primero, va a ser basado en todos estos aspectos biopsicosociales, la posibilidad sindrómica, la posibilidad de coexistencia biomédica que te permitan entender por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo en mi aula, en mi consulta y en mi casa. Y esa es la intención de articular estos saberes. Por último, les dejo sí la cita de un libro de Daniel Valdés, que es doctor en psicología de la Universidad de Buenos Aires. Tengo el gusto de conocerlo a través del Inventario del Espectro Autista y de la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene un libro que, si bien tiene ya sus años, es un libro, a la comunidad autista no le gusta tanto porque habla de autismos, ¿ya? Pero independientemente de eso de hablar de autismos, porque la comunidad autista me ha señalado mil veces, mira, no, hay un solo autismo con distintas manifestaciones. Pero lo que Daniel quiere expresar es que hay distintas manifestaciones. ¿Ya? Entonces, por eso se titula su paper y su libro se llama Autismos y habla de las estrategias de intervención entre lo clínico y lo educativo. Yo se los recomiendo principalmente el capítulo uno. Es muy barato comprarlo en ebook, en digital, se puede leer en todos los soportes digitales. Y él habla de el autismo es plural y diverso. Y permítanme por leerlo, pero a mí me parece que esto que yo voy rescatando para cerrar este seminario a mí me parece encantador, realmente me representa. El autismo es plural y diverso, desafía los manuales y las nomenclaturas, por eso no caben a veces en alguna. Me falta DSM para poder describir a mi estudiante o a mi paciente o a mi usuario, mi consultante. Se acerca y se aleja de los prototipos, según cada caso, cada persona, cada subjetividad. Los síntomas del autismo se manifiestan de formas diferentes en cada individuo y su evolución sigue trayectorias y caminos variados. La diversidad humana se resiste a la rigidez estática y unívoca de las etiquetas. Eso desde un punto de vista de las coexistencias, concurrencia y manifestaciones variables. Y por otro lado, pero también es cierto que para construir dispositivos de apoyo, crear programas de enseñanza o elaborar diseños de intervención clínica y educativa, es tan importante tener en cuenta aspectos generales como particulares personales, intereses individuales y singularidades. Y es lo que a mí me pasa como profe. Cuando tenemos que diseñar una respuesta educativa, considerar esta gran diversidad y entender y valorar esas manifestaciones divergentes es fundamental para no caer en los estereotipos y en los prejuicios y en las recetas de qué es lo que hay que hacer con los chicos autistas. Pero también al mismo tiempo, para acompañar a la persona autista
y a sus familias a alcanzar una vida plena, un bienestar, una vida que valga la pena ser vivida, que sea lo más autodeterminada posible, necesitamos comprender esta condición de base. Necesitamos plantearnos la posibilidad de los marcadores biológicos, si hay presencia o no de otros diagnósticos y que confluyen en esta madeja de lana preciosa, súper desafiante y que a veces nos va a resultar amarilla, otras morada, otras violeta, otras coral, calipso, y que nos va a permitir entonces tejer un lindo chaleco. Bueno, eso, mira, me comí toda la hora, a mí se me pasa la hora volando, menos mal que ahora no hago 1000 diapositivas, sino que ya sé que no me puedo pasar de las 12 porque hablo mucho por cada una de ellas. Y vamos a dar el espacio después de este cierre, más o menos a 3 a 5 preguntas que ojalá no sean anecdóticas, busquemos otro momento para poder hacerlo, sino que sean técnicas para poder conceptuales para poder levantar respuestas que sean pertinentes para todos y todas y no solamente en determinados casos que me encanta escucharlos, pero que en estos espacios no se da la oportunidad. Entonces, Joana Tapia levantó la mano ya, así que vamos con ella y recuerden que al final del curso Marie va a sortear un curso gratuito para los que estén participando y ojalá espero ver a muchos de ustedes en esos espacios que son cortitos de 9 horas, pero que nos han hecho generar una comunidad súper rica y así es como me voy encontrando y reencontrando con muchos de ustedes una y otra vez porque están en esta trayectoria tan hermosa que tiene que ver con el autismo. Entonces vamos con Joana, después vamos con José, después vamos con Fabiola. Sí, Marí, tú ahí controlas los micrófonos. Gracias, muchas gracias. Sí, Joana. Hola, buenas noches, profesora. Bueno, felicitaciones, muy bonito el seminario, agradecida totalmente. Eh, Quisiera hacer dos consultas en una. Disculpe mi ignorancia. El Pfeiffer, por lo que usted hablaba en la parte del síndrome de Rett, de Angelman y todo esto, ¿puede venir acompañado de un TDAH o un espectro autismo? Y la segunda, un TEA nivel uno como usted decía, podría, hacía un retroceso a un 2. ¿Y ese mismo paciente puede de un 2 pasar a un 3? Esa es mi pregunta, Ya, más que yo nada. voy a Gracias. responder. Gracias, Joana. Lo primero, volver a Ok. reiterar que el tema de la neurogenética no es lo mío, pero no es específicamente lo mío, para eso vamos a contar con Stephanie Marín. Sin embargo, lo que sí podemos decir es que, tal como lo dije en la exposición, tú te encuentras dentro del espectro con un grupo de chicos que son los sindrómicos. El nombre no me gusta nada, ¿ya? Pero vamos a decir que tienen marcadores biológicos eh, preestablecidos. Tienen un síndrome de base, como el síndrome de Down, el síndrome de Rett, pero ese es el síndrome. La manifestación conductual es la de un autista. Si yo les quito el rostro de chico con síndrome de Down o síndrome de Angelman, lo que yo voy a ver es un comportamiento autístico. Y no solamente en esos 6, sino que en muchos otros. Y ahí lo que uno dice, presenta una manifestación característica del espectro de origen sindrómico. ¿Ya? O tiene estos resultados. Bueno, ahí hay que tener mucho cuidado con las evaluaciones psicométricas, sí, ¿ya? Porque no están preparadas, por ejemplo, una 2-2 no está preparado para eso. Y ahí la observación clínica, el despistaje, la relación con la neuropediatra, con la genetista, es súper importante. Por eso nosotros en el ámbito psicosocial, por eso no hacemos diagnóstico y lo que hacemos son evaluaciones. Evaluaciones que tributan, que contribuyen a un diagnóstico médico. Pero finalmente lo que yo voy a saber es que un Cornelia de Lange, pero ese Cornelia de Lange tiene una habitación social, tiene una hiperactividad, tiene una discapacidad intelectual, tiene intereses restringidos estereotipados. Si yo hubiese hablado de esto antes del 2013, hubiese habido mucha tensión, porque el autismo era considerado un síndrome nuclear. ¿Me explico? Pero cuando el 2013 se establece como espectro, estamos incorporando dentro de esta familia de manera horizontal a ámbitos de funcionamiento y a condiciones que no estaban antes.
¿ya? Por lo tanto, sí pueden coexistir y es justamente lo que vamos a dilucidar con estos 6 síndromes específicos con la doctora Marín, que se ha dedicado a esta temática en mayor profundidad. Y también hay síndromes que cuando le llaman síndromes desconocidos y que yo digo como profe, digo, síndromes que no conocemos. Ya son, no, no es que sean desconocidos los síndromes, que yo no lo conozco, quizás allá lo conocen. Entonces, síndrome que no conocemos. Y también y se da, yo, por ejemplo, me ha tocado en varias oportunidades, al menos 4, trabajar con chicos autistas, sordos, con agenesia de pabellón auricular. No tienen oreja. Sordo, sin orejita y autista. Y he visto el mismo fenotipo 4 veces en 26 años. Por lo tanto, es probable que yo no conozca ese síndrome, pero es probable que exista si te lo vas encontrando tanto. O también hemos visto em, un dedito más en las patitas, por ejemplo. Ya nace con 6 patitas, perdón, con 6 deditos en la patita, han tenido que hacer cirugía y me lo he encontrado unas 3 veces. ¿Ya? Y ahí uno dice, mira, hay una correlación. No sabemos, y no hablamos de SEA, condición espectro autista. En la condición espectro autista uno habla de condición, pero no es un diagnóstico. Condición espectro autista no es un diagnóstico, no está en ningún manual diagnóstico. Por lo tanto, hablamos de condición para describirla. El espectro del autismo es una condición identitaria caracterizada por, pero desde un punto de vista de la nosología, de la literatura científica, de los manuales diagnósticos, no puedo hablar de condición porque no existe la palabra condición. Es, por ejemplo, que no puedo hablar dentro de un diagnóstico de SM de trastorno de integración sensorial. ¿Ya? Porque no, no existe, no está, no es que no exista el trastorno de integración sensorial, no está definido como categoría diagnóstica, que se llaman criterios nosológicos, que van agrupando a estas categorías, ¿ya? Y la segunda pregunta que me hizo tiene que ver con el nivel 1, nivel 2, nivel 3, y ahí los voy a dar vuelta, lo voy a dar vuelta. Hay chicos autistas niveles 3 a los 3 años que tienen una vida tan plena, han logrado incluirse tanto, tienen una comunicación tan exquisita, son tan parte de su familia, son una delicia, lo pasan chancho, tienen amigos, empiezan a trabajar y tienen discapacidad intelectual y son no hablantes. Y he conocido personas de nivel 1 altamente competentes, pero que están hoy día en un psiquiátrico. ¿Ya? Y no quiero ser trágica, pero tiene que ver con estos algoritmos que van coexistiendo. Una persona que nunca tuvo apoyos, que nunca fue parte de su familia, que se la llevaron a 15 centros, que estuvo en 8 colegios, que, han abusado de los medicamentos, ¿ya? Y por lo tanto ya no sé qué es del medicamento y qué es de la persona, puede estar en un nivel 3. ¿Ya? Entonces, esto es dinámico, depende de los apoyos. Ahora, la lógica te dice que el nivel 1 se queda en el nivel 1, que el 2 puede subir al 1 y que el 3 puede subir al 2. Desde un mundo muy, de que todo funciona muy bien, no voy a tener un nivel 1 que va a bajar a un nivel 3. Pero si el chico abusó, no el chico, se abusó de la medicación, siempre fue buleado, no logró generar un sentido de pertenencia ni a su familia ni al ámbito escolar, que empieza a generar ideaciones suicidas, que se autolesiona, es complejo. Por lo tanto, por eso es tan importante tener un enfoque ecológico, porque las personas no están sentenciadas por autismo. Las personas finalmente tienen una forma distinta de nacer, de evolucionar, y es el entorno el que finalmente contribuye o deteriora a esa persona. Conozco personas autistas tremendamente felices porque el éxito es tan radical, perdón, es tan subjetivo. ¿Qué es éxito? Para mí el éxito es que una persona sea plena, viva la vida que quiere vivir, sea libre de etiquetas, y por lo tanto, si esa persona es plena, es feliz, no importa si tiene o no tiene discapacidad intelectual según el WISC. Y otra persona puede tener alta capacidad, tremendamente talentosa, ser un pintor maravilloso, pero cortarse la oreja, po. ¿Ya? Entonces, Van Gogh. Entonces, siempre hay que entender que la determinación no está dada por la biología, sino que es la biología en interacción con el entorno. Y lo que podemos cambiar no es la biología, lo que podemos cambiar es el entorno. La persona que nace síndrome de Down va a morir síndrome de Down. La persona que nace autista va a morir autista. Y lo digo con amor, respeto.
absolutamente apego a los derechos humanos. Pero esa persona, la vida que va a vivir, no depende de su condición inicial, de su biología, depende de las experiencias que el entorno le permitió, le propuso. Y ahí nosotros somos súper importantes. La formación es súper importante para que no sigamos hablando cabeza pescado en las escuelas. ¿Ya? Mira que era autista y ahora es esquizofrénico. Es que es unas cosas que uno dice, mira, estoy pensando en el año 40 donde se creía que el autismo solamente había en la infancia y después tenías una psicosis autística, ¿ya? Entonces, o que las mujeres no son autistas porque son conversadoras. Mira qué locura. Esas tonterías ya tienen que ser erradicadas. Vamos con José, Fabi. Voy a tratar de hablar más cortito mi respuesta. Ya, José, dale. Ya. Hola, buenas noches. Bueno, primero que nada, gracias por la información, fue súper interesante. Bueno, aparte, me gustaría de antemano pedir disculpas si es que en algún momento mis preguntas ofenden a la comunidad autista. Y ya. Bien, Eh, bien, qué bueno que diga eso también usted. Bien, yo lo estoy haciendo en todas las veces que hablo, digo eso inmediatamente, por respeto a la comunidad autista. Gracias. Dale. bueno, mi pregunta va más que nada, es que, bueno, yo más que nada entré a este seminario porque también estoy utilizando esta información como para mi formación de mi tesis, enfocado al tema de autismo, más que nada asociado al tema del camuflaje social. Entonces me gustaría saber, porque he estado leyendo algunos artículos científicos que evocan netamente de que el A2 como otras herramientas son viables, más que nada por lo que usted mismo comentaba del tema ecológico a través de entre la mujer y el hombre, ya que se ha demostrado mucho más que el A2 es mucho más viable para el hombre, ya que a nivel social es mucho más permitido que que la mujer, que es mucho más estructurada, en el cual tú debes ser así, tienes que sí o sí socializar. Entonces me gustaría saber a través de su experiencia, a través de la niña, cómo uno puede identificar, como en este caso, autismo en temprano en niñas, porque mayormente, por lo que estuve investigando un poco, mayormente se ve a través a los 9 años, pero ni siquiera como por síntomas asociados al autismo, sino como más que nada por irritabilidad, molestia, un tema social que se aísla, porque es como que dicen, ah, claro, la chiquita era sociable, pero cuando creció ya no es sociable, se aisló, entonces lo confunden más con otros diagnósticos. Entonces como que me entra como esa Ya. curiosidad. De manera genérica, es buena la ¿Mm? pregunta. De manera genérica, la respuesta es que el A22 es una herramienta complementaria. Ujú, Ya no debe ser la única, jamás aplicarlo si no tienes formación en autismo, si no conoces el ujú. desarrollo evolutivo. No es una prueba de diagnóstico, sino que viene a complementar la información respecto de la Ya. posibilidad de que un chico sea autista. Y en general, los médicos que la piden son médicos que no dominan mucho el espectro o que tienen alguna duda profunda con algún caso que es muy sutil. Pero una persona que ya lleva mucho tiempo en autismo es raro que te diga, mira, necesito una 2-2 para confirmar. Es raro, ¿ya? Aunque las buenas prácticas desde el punto de vista del diagnóstico hablan que hay que tener observación directa cualitativa más pruebas gold estándar, sí, lo dice claramente. Hay que entender que esa prueba gold estándar, que es el A2, es complementaria, porque si el A2 me da positivo y el Claro. juicio clínico me da negativo, yo tengo que apegarme al juicio clínico. ¿Ya? Entonces, la decisión finalmente, porque yo soy de las que dice que el A22 debe ser eh, solicitado por un médico. Yo me quedé en la vieja escuela. Yo no creo que nosotros tengamos que andar aplicando A2 porque se vende helados, ¿ya? Yo Ujú, creo absolutamente, y por lo menos de los 0 a los 18 años, en Alianza Inclusiva yo he dado siempre la directriz. Si no viene dada la solicitud por un profesional de la salud, en particular psiquiatra, neurólogo, incluso el ujú, pediatra, porque, ¿qué te pasa? Que tú el juicio clínico, finalmente el diagnóstico no es nuestro. ujú, El diagnóstico es de un profesional del área médica y por lo tanto no puedes estar dando información que después el profesional de ujú, la salud no ha pedido, si el profesional de la salud es finalmente quien van a dar el diagnóstico. ujú. Ahora, yo creo que la 2-2, si bien es complementario, yo creo en el método científico. Yo creo que la observación y el levantamiento de hipótesis diagnósticas es fundamental. Y dentro de esta observación, no es como,
no sé si es autista. Hay criterios diagnósticos están establecidos. Y esos criterios diagnósticos tienen que ver con la diada y la manifestación de la diada en mujeres, no en todas, pero en mujeres, se da de una manera más sutil, pero se da. Por ejemplo, interés Mm, repetitivo y restringido se da con juguetes habitualmente utilizados, se da con maquillaje, se da con anime, se da con K-pop, igual que en todas las niñas, pero lo que cambia es la intensidad. La intensidad del mm, interés es muy profundo, muy restrictivo, mucho Hello Kitty, Hello Kitty, Hello Kitty, ya nada de Hello Kitty, anime, anime, anime. Ya, son los mismos elementos que las otras ujú. personas, pero la intensidad cambia. Yo te invito a revisar el protocolo de derivación desde escuela a salud, en el ¿Ya? cual yo también participé, que es el protocolo que elaboró el MinSal para la derivación desde salud a educación, que tiene una lista que fue consultada con distintos especialistas, lo lideró la doctora Valeria Roja, que es maravillosa en el ámbito del autismo. Además de estábamos varios profesionales que llevamos mucho tiempo en el ámbito de las distintas disciplinas, y ahí viene una escala para niñas que te ¿Ya? resultaría interesante revisar, ¿ya? Entonces, En qué para parte, saber, disculpe? el MinSal lo tiene. Ya, ok. MinSal, protocolo de derivación, perdón, educación a salud. El artículo 12 de la ley lo mandataban que el MinSal, en articulación con el Mineduc, elaborar este manual. Yo estaba en el Mineduc cuando se elaboró, participé y me parece que es un buen aporte. Ya. Pero ¿cómo tú evalúas niñas autistas? Las evalúas de la misma forma. La observación participante, la interacción, la pregunta a la madre, el cuestionario pedagógico, te van indicando Ya, cosas que tú no ves en la consulta. ya. ¿Ya? Muchas gracias. Gracias. Dale, Fabiola. En Ingrid terminamos, ¿ya? Fabiola, Paula, Ingrid. Decir que el espectro del autismo puede coexistir con TLP, pero no está dentro del espectro. Una cosa es la coexistencia y otra cosa es el espectro, ¿ya? Yo puedo tener una coexistencia con un trastorno límite de la personalidad, que eso es un ámbito de la psiquiatría absoluta, por lo tanto, no quisiera profundizar en eso porque pudiese cometer errores paradigmáticos y nosológicos, pero puede coexistir el TLP con el espectro del autismo en la adultez, pero no es que el TLP pase a ser parte del espectro, sino que es una coexistencia que puede estar, pero primero está el espectro autista. La chica fue espectro autista, tuvo un diagnóstico de espectro autista de los 0 a los 18 años, tuvo unas experiencias traumáticas, un estrés postraumático, una inhibición social, una autolesión, unas relaciones abusivas, y va generando, de alguna manera va configurando un TLP, pero no es que el TLP esté dentro del espectro, sino que son diagnósticos que se solapan, se confunden. Distinto es el trastorno del ánimo, que dentro del espectro sí puede coexistir con un trastorno del ánimo, pero la depresión no está dentro del espectro. Esa es la diferencia. La depresión no está dentro del espectro autista, sino que una persona autista puede tener depresión. Coexistencia. Eh, yo puedo tener un TLP habiendo sido autista, pero no es que el TLP esté dentro del espectro. ¿Me voy explicando? No, no es que se lo coma, sino que coexisten. Distinto es, por ejemplo, decir el espectro del autismo, el 27% de las personas autistas puede tener aparición de epilepsia tardía. Convulsiva o no convulsiva, ya. Es parte de lo que me puedo esperar, pero yo no pongo TLP como lo que me pueda esperar. Yo me puedo esperar el listado que les dejé. Puede coexistir con otra cosa, sí, puede, pero no, también puede coexistir posteriormente con una patología del colon. ¿Me explico? Pero la patología del colon no está dentro del espectro, sino que son trayectorias de vida que van evolucionando. Ya, Fabiola, dele, por favor. Buenas noches, profesora y compañeros. Quiero felicitarla, profe, porque dentro de todo lo último que he visto en neurodivergencia me encanta su pasión. Quiero Sí, partir por eso. soy muy apasionada. Me llego a No, se quedar nota. difónica, Fabiola. Ya, dele, dele. Sí. He estado en varios, yo trabajo en neurodivergencia, soy la gestora interna de una fundación para niños, niños y adolescentes neurodivergentes. Y estoy tomando un diplomado también, y lo que pasa es que lo que yo creo, y es mi análisis,
es que hay demasiada información y hay información que se toma de distintas áreas y también hay temas que yo, por ejemplo, he hablado con familiares, con cuidadores que nosotros les señalamos en la fundación que el neurólogo está 5 minutos y dice, ya este niño es autista. Y, y he estado en capacitaciones también desde el área más gubernamental que dicen que el autismo eh, puede ser gatillado por una vacuna y he estado en capacitaciones latinoamericanas que dicen que ya está descartado que el autismo puede ser manifestación a raíz de una vacuna. Entonces, creo que hay demasiada información, demasiada gente que está hablando de autismo y demasiada gente que no tiene mucha idea de lo que significa la neurodivergencia. Y eso realmente es preocupante porque de todo lo que yo estoy investigando, yo soy psicóloga, llevo harto rato en esto, pero hay mucha información y mucha gente que está hablando de autismo por distintos temas. Lo voy a dejar ahí, por distintos temas. Pero me parece un poquito preocupante desde dónde nos paramos para mirar el autismo. Sí, a mí también me parece preocupante, pero eso, Fabiola, yo rescato, agradezco tus palabras, pero eso pasa en el ámbito de todo el ámbito del conocimiento. Hay gente que cree que la Tierra es plana, ¿ya? Entonces, y hay gente que cree que el autismo se va a pasar con la flor de Bach, y también hay otra que cree que si yo le quito la leche va a dejar de ser autista, y otra que la meten en las cámaras hiperbáricas, ¿ya? Entonces... es esperable, es esperable. Lo que uno tiene que hacer como profesional es saber con quién se va a instruir. ¿Ya? No llegar y comprar cursos, no llegar a ir a analizar de dónde viene esta formación, cuál es su biodata, como le dicen los chicos ahora, cuál es su currículum, dónde ha estudiado, a quién lee, a quién cita, ¿ya? Porque finalmente tú vas conociendo a las personas según la seriedad que tienen a lo largo del tiempo. ¿Cuántos años de trayectoria tiene? ¿Con qué o con qué plataforma digital trabaja? Yo creo que tienen que hacer ese análisis y no comprar todo. Yo no compro todo, ¿cierto? Es como Chain. Ya, no toda la ropa Chain está buena, ¿cierto? Pero eso no quita que se siga vendiendo y que se siga comprando. Hay que analizar de dónde te vas a formar. Ahora, hay cosas que son bastante ridículas ya, como seguir diciendo lo mismo siempre de que el bicho del estómago y que el intestino poroso y que la vacuna y que la botella salfatesca. Ya, bueno, ¿cuál es? Yo he decidido creer, yo me identifico con la ciencia. Yo creo absolutamente en un enfoque científico, eso no quita que no sea biopsicosocial, por lo tanto, la responsabilidad también es de los profesionales que compre lo que corresponde, ¿ya? Y cuando digo compre es que no se compre teorías que son como catastróficas de que el autismo es una pandemia porque estamos llenos de autistas y este autista está de moda y pura lecera, ¿ya? Así que se los encargo, cada uno de ustedes, embajador, le puede gustar o no mi estilo, mejor o peor, mi marco teórico, pero hay mucha gente buena. Menos mal que hay menos gente mala en el ámbito de la formación. Yo siempre recomiendo a DIPA, ¿ya? Yo recomiendo absolutamente a DIPA, a la gente de FUAN, preguntar a la gente de FENAUT, la gente que se ha agrupado y se ha asociado y que ha trascendido. Esa es la que tenemos que escuchar. Gracias. Paula, Ingrid y cerramos. Paula, perdón que tome Coca-Cola. Hice una publicidad gratis, me tiene que llegar algo de plata. Ya, Paula no está. Ingrid. ¡Ah, Ay, Paula! Dale, ya. Paula. Buenas noches, mire, yo le había escrito porque yo tengo un bebé de 2 años, 8 meses y él nació con síndrome de Down, pero estamos en la etapa de que, claro, él tiene 2 años, 8 meses, pero por edad cronológica me dicen que tiene como 1 año y medio APP. Entonces, el Liam me dicen que puede que presente rasgos de autismo porque se mira las manos y hace cosas así como que se está descubriendo el cuerpo, pero para algunas personas eso pasa como que piensan que es algo como el autismo. Pero por otro lado,
me dicen que no, porque Liam, por la edad cronológica, él se está descubriendo su cuerpo. Por eso él se mira sus manos, hace cosas que como que ellos piensan que se parecen mucho. Entonces de repente, claro, yo lo llevo a ciertos lugares y me dicen la parte sensorial, que puede ser que también sea como un rasgo de autismo. Pero por otro lado me dicen que no, porque a veces los niños con Down tienen lo que es sensorial muy alto. Y Lian sí tiene lo que es sensorial muy alto. Lian es una juguera todo el día. Entonces el doctor definitivamente, el neurólogo, me dijo, yo no voy a hacer ahora la evaluación con Liam porque él es demasiado pequeño. Pero al parecer, para mí, dijo, para yo verlo, el Liam sí tiene, y como dice usted, él nació Down y va a morir Down. Pero para él, el Liam no tiene rasgos de autismo. Entonces yo Ya. de repente como que pienso y yo digo, ¿por qué ellos piensan que ahora todo es autismo? Como que todas las reseñas que hacen los niños es autismo para ellos. A ver, pasa algo, voy a decírselo con mucho cariño, Paula. Lo fundamental es felicitarla por su hijo y qué bueno que usted esté interesada en salir adelante con él y lo importante es determinar qué necesita para seguir apoyándolo, sea autista, Down, da igual, lo importante es que él salga adelante y que ustedes como familia lo apoyen y me imagino que así será porque por eso está usted en este seminario como una evidencia. Ahora, también decirle que la comunidad Down tiene mucho miedo al autismo, ¿ya? Y son bastante reticentes. No quiero generalizar, pero me he encontrado con harta reticencia de aceptar que la coexistencia es parte. Un grupo importante de Down están dentro del espectro autista y no es que sea más grave de que sea Down o no. Ya son condiciones muy similares desde un punto de vista genético, son primos hermanos de alguna manera. Hay Sí, muchas familias que tienen un hijo autista y el otro es Down porque implica una una condición neurogenética. Su hijo es parte de la neurodivergencia. Independientemente sea autista o no, es un ser humano neurodivergente. Y yo creo que el neurólogo está en lo correcto. Lo que tiene que hacer es ver evolucionar a Liam, verlo evolucionar, pero no verlo evolucionar mientras yo lo miro y lo miro y lo miro. No, yo trabajo con él desarrollar un mecanismo de comunicación aumentativa alternativa desde chiquitito, porque seguramente va a tener un retraso en el desarrollo del lenguaje, estimularlo en su desarrollo motor, que vaya con terapia ocupacional lo más que pueda, después incorporar a la fonoaudióloga, pensar en la educación inclusiva. Hay harto que tiene que hacer. Y en la medida que va creciendo, su fenotipo, que es la forma que funciona, se va a ir dilucidando. Hoy día efectivamente es muy chiquitito y tiene una coexistencia, pero si fuera un chico Down autista, tampoco pasa nada, Paula. Ya los apoyos van a ser los mismos, el hijo va a ser el mismo, el hijo no va a cambiar si es autista o no es autista. Entonces hay que ver cómo evoluciona y espero que evolucione muy bien, como autista Down o como puro, pero lo sí, importante es la vida que tiene por delante. Lo importante ahora es observar su desarrollo, eso se llama vigilancia del desarrollo, hacer una vigilancia del desarrollo a lo largo del tiempo, mientras nos ocupamos. ¿Y qué nos ujú, ocupamos? Nos ocupamos estimulándolo, incluyéndolo, haciéndolo partícipe. Los chicos Down que presentan las características de Liam, me ha tocado trabajar con ellos en una agrupación para chicos con síndrome de Down. Trabajé con niños entre los 2 y los 5 años, Down autistas o autistas sindrómicos, como quiera decirlo. ujú, Y lo que más costaba era bajar su irritabilidad, porque como no podían comunicarse adecuadamente y como eran muy sensibles al entorno, estaban muy irritables. Y a veces por eso se generaban obstáculos para participar, aprender. Así que yo le recomiendo que ahora dejemos que Liam vaya evolucionando, confíe en su médico y si dice ahora no lo voy a evaluar como doble excepcionalidad, ir viendo cómo va avanzando, vigilo el desarrollo, monitoreo el desarrollo y seguramente en 2 años más va a estar más clarito. Ya, porque hay que dejarlo sí, evolucionar primero. Espero sí, no angustiarla, mandarle toda la fuerza
Sí. del mundo porque hay que sacar ese chico adelante. Y eso es lo fundamental. Sí, si no tiene trastorno del habla, él ya dice papá, mamá, él sabe quién es Perfecto. su Mire, tata, él camina para todos lados. más feliz eh, entonces. por eso que también les llama la atención con un niño Down, porque en ellos todo es como más retrasado. Ujú, Entonces, Liam va evolucionando dependiendo a su súper. edad cronológica. Vale. Solamente decir que Liam tiene la edad que tiene. Esa visión de que tiene que funcionar como funcionaba antes el niño, véalo como un niño de 2 años y tanto y disfrútelo muchísimo. Espero que le vaya muy bien. No le tenga susto al autismo, sí, Paula. Voy a ir con Bueno, Ingrid ahora, ¿ya? Muchas gracias, Paula. Un abrazo. ya, ya igual. Ahí sí. ¿Aló? Aló, aló. Ahí sí, no sé por qué me silencié. Sí, ahora sí. ¡Ay, te silenciaste! Ahí sí. Sí, dale, Ingrid. Ya, Contigo vamos a cerrar. Va a sí, venir el concurso de la María, así que dale nomás. ya, vamos con toda la fe para el concurso. Mire, tengo dos preguntas. Vale. Una tiene que ver un poco con lo que se habló al inicio, que tiene que ver con lo sindrómico y la epigenética. Y pasa por un sentido de que, igual que la compañera anterior, yo también tengo un bebé de 3 años que está de fondo, está escuchando el seminario conmigo. Y en mi caso, él nació con una condición genética debido a una delección en un cromosoma. Y dentro, cuando le hicieron todos sus exámenes, salía que existía una alta probabilidad de epilepsia, que la desarrolló cuando tenía después 4 meses, y una alta probabilidad de autismo. Y igual que ella, también fuimos viendo que habían rasgos, como con su neurólogo decidimos llamarlo rasgos de autismo, pero que no eran autismo en su momento, porque eran solo características que podían ser solo eso. Y desde ahí se siguió trabajando todo igual, hasta que ahora ya este año sí, efectivamente ya dijimos, porque yo igual por mi trabajo como psicóloga con niños, he tenido niños con autismo, entonces también fui estudiando, fui preparándome, entonces después fue como, hablamos con su fisiatra de la Teletón y todo, y fue como, sí, efectivamente Baltasar tiene autismo y lo derivaron. Entonces yo recién la escuchaba y decía, Baltasar sí tiene muchas características de sindrómico. Y ahí fue como mi duda, ¿lo sindrómico está asociado a lo epigenético o no necesariamente debe existir como una causalidad de uno con otro? Porque yo siempre he dicho, él tiene doble neurodivergencia, porque tiene características como muy marcadas y otras no. Que de hecho cuando decimos, no, si tiene, quedan como, pero si él es tan sociable, él es tan amoroso, él es tan cariñoso, pero es un espectro. O sea, nosotros siempre decimos, es un espectro. Y me queda esa duda, si la epigenética y lo sindrómico tienen esta causa-efecto o pueden ser separados o Son, coincidentes. son dos conceptos que se trabajan de manera separada. Cuando Ya, hablamos del epigenético es lo que hoy día se está estudiando respecto del autismo de manera general. ya, ¿Ya? Es decir, ¿por qué habría mayor prevalencia? Hay hipótesis que dicen, mira, es probable que la información contenida en el ADN haya cambiado, no así la estructura de los genes, de los cromosomas, claro, sino la información que llevan en sus vainitas, en sus vainas. exacto, Y otra cosa es lo sindrómico, que es cuando ya tú conoces el marcador biológico y ese síndrome está definido previamente, que puede ser un síndrome de West también. Ya, porque entre claro, los 0 y los 3 años, cuando hay una epilepsia, en el lactante se suele hablar también de síndrome de West, ¿cierto? sí, Y que yo me la conozco porque mi prima hermana nació con síndrome de West, entonces me conozco un poco la trayectoria sí, evolutiva del síndrome de West. sí, Ella fue un regalo en nuestra vida. ¿Ya? Entonces, yo creo que son dos conceptos que todavía no alcanzan la causalidad, sino que hay ya, una correlación. No sabemos si lo sindrómico de tu bebé es parte de este marco epigenético o es un síndrome de Down, cualquier síndrome que está desde años luz antes de cualquier investigación. Entonces, todavía no está hecha esa articulación y me parece una tremenda pregunta que se la voy a hacer a Stephanie Marín,
la doctora que va a trabajar conmigo, y a Gabriel Gatica, que es un tremendo psiquiatra que se ha dedicado al estudio del neurodesarrollo, que está en el diplomado de autismo también con la Carla, que nos acompaña hoy día. Carla, no te aburres de estar aquí. La Carla, te veo mañana, Carla, en la mañana. Eh, entonces, es una súper buena pregunta, Ingrid. La voy a registrar y espero poder en alguna oportunidad que nos volvamos a encontrar, me la haces de nuevo y ojalá tenga la respuesta más precisa. Oye, y también como a Paula, desearte lo mejor con tu bebé, sacarlo adelante, con toda esa fuerza y esa sonrisa que te veo a través de la cámara. Así que vos dale nomás, ¿ya? Sin parar, sin parar. Un abrazo. María, muchas gracias por esperarme hasta esta hora. Ahora le dejo a usted la pantalla. Agradecer a todos los compañeros, a todos los colegas, todos los participantes y las participantes siempre me tratan con mucho cariño y que estén alertas de lo que vayamos levantando. Se vienen hartas cositas nuevas. Tenemos que seguir estudiando. Esto no termina. Es una cruzada que llevamos todos para quienes amamos, cuidamos y educamos a una persona autista a la que tanto amamos y de las cuales tanto hemos aprendido. Yo soy una autism lover, así que no puedo evitarlo. Ya, chicas, chicos, me voy a apagar y que les deseo éxito a todos en ese concurso. Gracias. Chao, Marí, muchas gracias por acompañarme hoy. Ya, chau, chau. Voy a parar la grabación.